el momento que nos toca vivir actualmente es un momento bastante difícil, es un momento complicado, es un momento que requiere de atenciones de otros temas más acuciantes que tiene la sociedad, sobre todo en lo económico, sobre todo en la pandemia. Me parece que ese es el foco actual. Ahora, si usted me pregunta si es necesario o no es necesario empezar a hablar de la justicia, yo le digo que sí, es necesario. Ahora, el problema es el cómo. Me parece que ahí está el tema en cuestión. Y ahí cuando nos ponemos a hablar del cómo, entramos en una situación muy compleja. Es decir, ¿qué pasa? Si nosotros queremos cambiar la estructura de la división de poderes, tenemos que pensar en una base muy amplia de discusión. Y en esa base muy amplia de la discusión es ultra necesario que haya un acuerdo político importantísimo de carácter no ordinario, sino un acuerdo político de carácter extraordinario, donde todas las fuerzas políticas puedan participar y todas las fuerzas políticas puedan opinar. Hay un tema fundamental, uno de los actores fundamentales en este tipo de cuestiones es la propia justicia, y a punto tal de que el lanzamiento de esta idea por parte del presidente no ha sido tomada en cuenta por la Corte en pleno, sino que ha ido una sola representante de la Corte, y una representante de la Corte que se encuentra, digamos, en funciones precisamente por un amparo en una situación contraria al mismo criterio que tiene la Corte en cuanto a cuándo cesa, digamos, la estabilidad de los jueces, que es a los 75 años según la Constitución. Con lo cual, evidentemente, hay una situación, digamos, de deslegitimación en este planteo. Para poder discutir una ampliación de la Corte, para poder discutir un mecanismo de cambio del órgano de garantías constitucionales, requiere sobre todo acuerdos políticos que garanticen también luego la independencia de ese poder. Es decir, porque si el acuerdo se hace solamente con los oficialistas en contra del resto del espectro político, usted se da cuenta que lo que estamos buscando precisamente es no que haya frenos y contrapesos, no que haya independencia entre los tres poderes del Estado, sino que haya un esquema de subordinación. Lo que pasa es que fundamentalmente para este tipo de cuestiones hay que mostrarse digamos, en forma transparente. Y la verdad que no genera transparencia. Si esto está pergeñado con la idea de garantizar impunidad, estamos en una situación compleja, es decir, sería lamentable. Es decir, ahora, y para que uno pueda decir, no, bueno, lo que acá se está haciendo es tratando de buscar los mejores juristas, etcétera, etcétera, y dentro de esos juristas hay un amplio espectro, hay un llamamiento al resto de los partidos políticos. A ver, la democracia puede ponerse en peligro cuando las integraciones son monocolor. Digo monocolor porque representan solamente al Ejecutivo.